Bien, tengo que compartir sobre las oraciones de Jacob. Y para mí, Jacob es un personaje peculiar, dada la trayectoria de su vida, hasta que tuvo su encuentro en Peniel con el ángel. Y con todo mi respeto, porque es uno de los padres de la fe y por él viene el cumplimiento de la promesa que dada a Abraham también, que en él iban a ser benditas todas las naciones. Y si seguimos la línea biográfica de la vida de Jacob, vemos que desde el vientre de su madre Rebeca ya apuntaba maneras. Jacob es su plantador, y allí en el vientre de su madre, cuando fue dado a luz, primero salió su hermano mayor Esaú, y después, acto seguido, salía Jacob agarrando el calcañar de su hermano Esaú como preludio de lo que iba a suponer el cumplimiento también de la promesa de que el mayor serviría al menor. Así que, empezando por la suplantación, primeramente por la iniciativa de agarrar ya de forma premonitoria el calcañar de su hermano Esaú, vemos cómo después suplantó, robando su primogenitura, después la bendición del Padre. Y ¿sabes lo peor que le puede pasar a alguien? Es sentirse, confiado o seguro con los resultados obtenidos en la carne. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Jacob, las cosas le iban saliendo bien, suplanta al hermano, se lleva la primogenitura, después con engaño se pone piel en los brazos y con una túnica se acerca a Isaac, su padre, ya en el ocaso de su vida, ya ciego el hombre, y palpa a ciegas a Jacob y le da la bendición, vuelve otra vez a robar la bendición. Y así es como uno se puede ver reforzado en la seguridad o en la confianza de los resultados obtenidos. Por eso no recoge ningún registro de oración Génesis o la historia de Jacob hasta que no llega a Betel. Cuando llega a Betel, allí hay un voto que Jacob hace después de tener la visión de la escalera, durmiendo en una piedra, soñó y vio una escalera que descendía, y ángeles, una escalera que del cielo bajaba a la tierra, y ángeles que subían y bajaban, ¿no? Como la conexión del cielo con la tierra. Y cuando despertó hizo voto al Señor, a modo de oración, pero es una oración que muestra un interés personal y egocéntrico. Le pide pan, vino, que le guarde en el camino, y esa no es la oración de fe que... eso es como dice Santiago, y compartía ahora el hermano, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Y el pan, el vino, el sustento es algo que los hijos de Dios tienen iba a decir por derecho o por... no es que tengamos ningún derecho, todo es por gracia. Pero es verdad que no hay justo desamparado ni su descendencia en que mendigue pan, y que Dios es nuestro proveedor y sustentador. Y en esa confianza vivimos y esperamos que Dios siga colmándonos de todos sus beneficios. Pero Jesús tuvo que decir en cierta ocasión a sus discípulos: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, estaban siguiendo al Señor por lo que les daba y no por lo que Él era. Y así pasa a muchos. Buscan a Dios por lo que Dios da y no por lo que Dios es en esencia. En Génesis capítulo 32... después del voto de Jacob en Betel,
viene otra oración que Jacob hace, capítulo 32. Perdón. Bueno, lo resumo. Ahora no encuentro la cita. Génesis 32:9. Sí, creo que es 32:9, ¿no? Dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esta oración de Jacob viene precedida por la extrema necesidad de salvar su vida y la de su familia. Él entra un pánico, temor tremendo porque, su estratagema, su suplantación y sus tretas le iban a pasar factura. Y al final uno siembra lo que cosecha. Así que Esaú, que aborrecía a Jacob con instintos asesinos, vino a salirle al paso. Así que ante esa amenaza, Jacob ora al Señor. Es como decía alguien esta mañana, se acordó de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, esa extrema necesidad de salvar su vida le lleva a orar al Señor. Y el aspecto positivo de esta oración, que también puede parecer interesada o hecha desde la necesidad imperiante de sobrevivir a esa situación, el aspecto positivo de esa oración es que empieza a depender de la gracia. Ya no se siente seguro por sus resultados porque sabe que van a tener consecuencias negativas. Es decir, que el balance final y definitivo de sus estratagemas, artimañas y suplantación le iban a pasar factura y entonces ya se encomienda al Señor. Ahí es cuando empieza a encomendar su camino, orando y pidiéndole al Señor una intervención de gracia que favorezca la situación con su hermano Esaú. Es decir, que el aspecto positivo de esta oración es que empieza a depender de la gracia, reconociendo así su debilidad y limitaciones para enfrentar la vida con éxito. Pablo dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Así que cuando alguien se presenta delante de Dios, aunque sea así por la urgente necesidad o el apremio de una situación trágica o dura que puede venir a tu vida, Dios, que es grande en misericordia, Dios se hace propicio. Aunque no siempre la respuesta es inmediata, Nos gusta ser los actores principales de la película de nuestra vida y no tenemos muchas veces a Dios en cuenta, dejándole que sea el director el que Él guionice y dirija nuestras vidas. Y entonces, como Jacob, hacemos y deshacemos sin que haya ningún vestigio o evidencia de oración, es decir, de reconocimiento de la soberanía de Dios y del reconocimiento de que Dios tiene todos los recursos al alcance para nuestras vidas. David decía, todas mis fuentes están en ti, es decir, cuando oraba estaba diciendo, todos mis recursos se encuentran en ti, todos los recursos de mi vida están en Dios. Así que la oración tiene que ser el primer recurso, no optar por otros recursos y mucho menos carnales o humanos, producto de nuestro intelecto o de nuestras experiencias. Él tiene que ser el primer
recurso y la oración nuestro primer recurso. Santiago 4:13 dice, y hablo en relación a esto, a que Dios tiene que ser el guionista y director de nuestras vidas y no ser nosotros los actores principales, sino que Él dirija, diciendo, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a esta ciudad y ganaremos y traficaremos, cuando no sabéis qué será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que por un tiempo está y después desaparece. En lugar de lo cual deberíais decir, si Dios quiere, iremos y haremos esto o aquello. Está en Santiago 4:13. Esa es la actitud. Eso es reconocer a Dios por encima de todo en nuestras vidas, diciéndole, tú eres el guionista y director, el que ha hecho maravillas en mi vida. Y vas a seguir haciendo porque de ti dependo y no quiero ser yo el actor protagonista más de mi vida. Jacob ora pero no obtiene respuesta. Ahora está en la dirección correcta, ora y después labora, es decir, diseña una estrategia para con su hermano. Pero Dios no le ha contestado todavía. Yo creo que la respuesta de Dios se encuentra después de su encuentro con el ángel en Peniel. Pero ya lo que hace Jacob es intervenir nuevamente. Ya ha orado y ya en la confianza de que Dios tiene el deber de contestar. Es decir, no podemos torcer el brazo a Dios obligándole que conteste nuestra oración al momento. Todo tiene su tiempo y en sus manos están los tiempos. Así que tenemos que saber esperar el momento propicio y la respuesta de Dios antes de intervenir. No precipitarse es de sabios. Mira, en el Antiguo Testamento, una de las vestiduras del sumo sacerdote era el efod, y en el efod había 2 piedras llamadas Urín y Tumín. Por esas piedras se consultaba a Jehová. El sumo sacerdote echaba las piedras y según la intensidad del color, como cambiaban, era un sí o un no. David, por ejemplo, cuando se llevaron a sus mujeres y a sus hijos y a las mujeres de los que estaban con él en Siclac, pues el pueblo hablaba de apedrearle. Y claro, en una situación tan angustiosa, lo primero que se le ocurre a uno es intervenir y actuar en consecuencia. Pero David se tomó el tiempo necesario como para ponerse el efod y por Urín y Tumín consultar a Jehová. Es decir, esperó la respuesta, consultó a Dios y esperó que Dios le dijera, persigue a esos merodeadores porque los vas a alcanzar. Es decir, obtuvo la respuesta clara de Dios para entonces acometer esa misión y además con éxito. Así que aquí Jacob no sigue el ejemplo. El Urín y Tumín viene siendo la oración consultiva, es la oración que presentamos a Dios, Señor, iré, haré esto o aquello. Y necesitamos no solo orar, sino tener la respuesta y confirmación de Dios acerca de algo. Si es un sí o si es un no. Si Dios lo aprueba o lo desaprueba. Urín y Tumín. Gloria a Dios. Decía que el primer recurso tiene que ser la oración, el primero de nuestros recursos. Alguien decía que somos más hombres de acción que de oración, pero también hay quien es, que ni acción ni oración, vida contemplativa. Y no puede haber en la vida espiritual vida contemplativa. Hay que orar, porque la oración siempre va a preparar el terreno para la victoria. Un ejemplo significativo es cuando Israel salía a pelear las batallas de Dios. Pues lo primero que antes de entrar Israel tenía armas, tenía hombres valientes, tenía estrategia militar, pero no se aventuraba a luchar sin antes esperar que el profeta
o el sumo sacerdote ofreciera sacrificio y presentara a Dios la contienda en oración. Entonces ya cuando había sacrificio y oración y la contienda y el conflicto de la batalla estaba presentado, entonces descendía al campo de batalla y Dios le daba la victoria a Israel. Por eso digo que cuando uno ora, está preparando el terreno hacia la victoria. Las guerras se ganan de rodillas en oración. Y qué poco las doblamos, ¿verdad? Las doblamos poco. Digo que la oración era el primer recurso. Hubo un rey llamado Joás que ante la amenaza del ejército sirio vino al profeta llorando, un rey llorando al profeta para que el profeta interviniera en esa situación. Entonces el profeta le dice, vale, tranquilo, coge un arco y tira una flecha, una saeta de salvación. Y luego le dice, coge una saeta y golpea la tierra. Así que Joás coge la saeta y golpea la tierra 3 veces. Y entonces el profeta, enojado, le dice, ¿por qué has hecho esto? Si hubieras golpeado la tierra hasta 5 o 6 veces, hubieras ganado totalmente a los sirios. Así que ahora solamente 3 veces los vas a derrotar. Por la ineficacia en la oración o por la, no sé si desidia, no sé cómo llamarlo, de Joás, no obtuvo una victoria contundente y definitiva. Y es porque a veces bajamos la guardia y no dejamos que Dios termine la obra hasta el final. A veces se pueden ver ininterrumpidas nuestras oraciones porque nos ha faltado constancia. Quizá nos ha faltado fe. Hemos sido pusilánimes y hemos hecho gala de cierta pasividad acerca de la oración que tiene que ser intensa, sin cesar, orar sin cesar. Y a veces pues la respuesta es parcial y no obtenemos el fruto y el resultado esperado. Jacob llega a Peniel. Peniel es un memorial a la perseverancia. Se ha hablado de la viuda y el juez injusto. Jacob peleó con un ángel, con un varón. Es una teofanía, es decir, después termina diciendo que vi cara a cara a Dios. Es decir, fue Dios peleando con Jacob, Jacob peleando con Dios. Y lo hizo hasta rayar el alba, es decir, toda la noche de pelea, perseverando. Y bueno, hablo de Joás como un ejemplo a no imitar, que no perseveró hasta el fin y por eso se vio con una victoria parcial y no definitiva. Debemos ser constantes en la oración, sufridos en la tribulación, y gozosos en la esperanza, pero constantes en la oración. Amén. Jacob en su oración en Peniel expresa un deseo apremiante por la bendición. Y desear la bendición de Dios es algo legítimo, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, dice Proverbios. Lo que añade tristeza a nuestras vidas es la pobreza. Así está más de la mitad de España, sumida en una tristeza total por crisis y pobreza y otros tantos países. Pero la bendición de Dios es la que enriquece. Y es legítimo que deseemos la bendición, pero algunos piensan que Dios va regalando cosas por ahí, a tutiplén, y no. La bendición tiene un precio. Y Jacob tuvo que pagar el precio. Fue descoyuntado. Dios, posteriormente a eso,
le dio bendición porque restauró, tocó el corazón de Esaú y restauró su relación con Esaú. A pesar de que todavía a Jacob le faltaba la fe y la confianza en que Dios había escuchado su oración, y cuando su hermano le dice, yo iré detrás de ti, Jacob intenta disuadirle y le dice, no, es que voy con los niños pequeños, con las vacas recién que están para parir, y yo voy a otro ritmo, vete tú, luego ya nos veremos. Jacob todavía tenía miedo de Esaú y no confiaba en que el corazón de Saúl era recto para con él, porque Dios había tocado por la oración de Jacob ya su corazón. Pero ahí estaba todavía con reservas. Jacob pagó el precio. Tenemos que pagar el precio si queremos la bendición. La gracia es gratis, pero las bendiciones que Dios tiene para nosotros hay que pagar un precio. David hablaba consigo mismo y le decía a su alma, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bien, pues ahí estaba diciendo, alma mía, tienes que pagar el precio, bendice a Dios. Es decir, bendecir a Dios con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra vida. Glorifica a Dios y lo bendice. Y en ese principio de reciprocidad, Dios nos bendice. Hay que cumplir ese principio. Tiene que cumplirse el principio de la reciprocidad. Nosotros bendecimos a Dios, Él nos bendice. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él dijo, yo honraré a los que me honran. Es decir, estaba hablando de un principio ineludible que es el de la reciprocidad. Y tenemos que cumplir con él. Es legítimo pedir el bienestar para nuestras vidas, el bienestar para nuestra familia, la bendición de Dios, pero hay que pagar el precio. No te dejaré si no me bendices. Y no fue una oración impositiva, no. Porque vuelvo a repetir, a Dios no se le puede torcer el brazo. Fue una oración de súplica y de ruego. Señor, necesito tu bendición. No quiero seguir andando como hasta ahora, con tretas, engaños y artimañas. Y entonces Dios dio respuesta a su oración y le descoyuntó el muslo. Así que empezó a andar de otra manera. Ya no andaba de la misma forma. Su caminar cambió. ¿Y sabes por qué? Porque luchó con Dios y prevaleció. ¿Sabes cuál es el lugar para pelear con Dios? El mejor lugar. ¿Sabes cuál es el ring? Es la cámara de lo secreto. Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a Dios en lo secreto. Ahí es donde no hay vanas repeticiones. Ahí no existe la oración para que los hombres la vean, como les gustaba a los fariseos orar en las plazas y las esquinas para que todos los demás les vieran. En la cámara de lo secreto allí no hay esa tendencia. Ahí se ora, ahí se pelea, ahí, como decía Miguel, las arterias te revientan. Ahí es donde lloras lágrimas de sangre, pero ahí es donde tu vida cambia, donde tienes respuesta, donde Dios actúa, obra en consecuencia, como hizo con Jacob delante de su hermano, a ojos de todo el mundo, le recompensó en público, porque este es el resultado. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Que Dios te bendiga.